Vamos a escuchar a continuación la palabra de nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Una vez más, feliz de estar acá en San Juan. Siempre me reciben con mucho cariño, con mucha generosidad los sanjuaninos y las sanjuaninas. Es una tierra tan linda que dio gente muy valiosa también. Sarmiento, por ejemplo. Ese gran promotor de la educación pública que yo tanto cuido y por la que tanto trabajo. Llegamos a San Juan hoy para revisar un poco en qué lugar estamos después de los 2 años más difíciles que a todos nosotros nos ha tocado vivir, porque la humanidad no recuerda muchas veces una pandemia. El último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue precisamente Domingo Faustino Sarmiento. Y después me tocó a mí. Creo que a Sarmiento le debe haber ido mucho peor, porque no contaba con los recursos técnicos de la medicina con los que hoy contamos, pero a pesar de todo, fueron 2 años muy difíciles, porque la medicina no encontraba solución para frenar el contagio, para evitar las muertes, y la única recomendación que nos hacía era tratar de tomar distancia y tratar de reservarnos en nuestras casas, y eso afectó mucho la actividad económica. En aquellos primeros días hubo quienes me decían, olvídate de la salud de la gente, porque finalmente se van a morir los que se tengan que morir. Lo más importante es que la economía no pare. Pero la verdad es que a todos los que estamos acá, cada muerte nos duele. Y no era lo mismo dejar que se mueran los que se tuvieran que morir. No era lo mismo. Y entonces, en la disyuntiva, optamos por preservar la salud y la vida. Esta es la realidad, con consecuencias que no podíamos evitar, con consecuencias que significaban que la economía, de algún modo, se complique. Pero me recuerdo que aquellos días decía, pero igual un mal resultado económico podemos revertir, pero una muerte es muy difícil de revertir. En aquel momento, con Guado, con Santiago, estaba Ginés en el gobierno, recibimos a un epidemiólogo importante que representaba un laboratorio norteamericano muy importante, que nos trajo una serie de estadísticas hechas por universidades inglesas, que daban cuenta que por las condiciones de sanidad que tenía la Argentina, porque acuérdense que el Ministerio de Salud había desaparecido, que había vuelto el sarampión, que las vacunas se vencían en los galpones de la aduana, que por esas condiciones la Argentina tenía que calcular que sus muertos iban a ser alrededor de 250.000. Y yo me acuerdo cuando me dije, tengo esa cifra, sentí un escozor que no olvidaré nunca. La verdad es que hubiéramos querido que muchos argentinos no tuvieran que pasar ni por el contagio y muchos menos, que muchas familias debieran afrontar la pérdida de seres queridos. Siempre para cada una de ellas mi cariño, mi gratitud, mi solidaridad. ¿Qué es lo que le puedo decir a quien pierde un ser querido en estas circunstancias? Pero a pesar de todo, nosotros trabajamos para que la economía se resienta lo menos posible. Lo menos posible. Y auxiliamos a todo el país. A ningún gobernador le preguntamos qué votaba ni de qué color político era. A ningún intendente le preguntamos de dónde venís, de qué partido político sos. Porque la única preocupación que teníamos eran los argentinos y las argentinas. No era otra la preocupación que teníamos. Era esa, exclusivamente esa. Y allí fuimos. Fuimos primero a preservar el trabajo formal con el ATP, la asignación para el trabajo y la producción. Y así logramos preservar gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y el trabajo formal de muchos argentinos y argentinas.
nos preocupaban mucho los que peor estaban. Y nunca dejamos de aumentar la asignación universal por hijo. Y después nos dimos cuenta que teníamos que prestarle atención a las madres que tenían hijos de menores de 14 años, porque entre los menores de 14 años la pobreza crece a un número muy preocupante, hasta el 60% casi. Y allí fuimos con la tarjeta alimentar, que se sumaba en muchos casos a la asignación universal por hijo. Y después nos dimos cuenta que había un montón de gente que a los que el auxilio de este tipo no les llegaba, pero básicamente porque el Estado no sabía quiénes eran. Me acuerdo que la primera vez que hablamos con Matías, yo le pregunté, pero ¿cuánta gente puede estar en esa situación de que no sepamos? Lo único que teníamos era un DNI, pero no sabíamos a qué se dedicaban, si trabajaban, si estudiaban, si vivían de sus familias, no sabíamos nada. Si estaban en situación de pobreza, no sabíamos nada. Y empezamos a buscar, a ver quiénes eran. Y cuando terminamos de contar, no eran 3 millones de personas, eran 9 millones de personas. 9 millones de personas respecto de las cuales el Estado había dejado olvidada en algún lugar, sin preocuparse nunca cuál era la verdadera situación que enfrentaban. Pero esa gente también necesitaba auxilio, y fuimos con el IFE. Y el IFE llegó a esas 9 millones de personas que estaban en una situación muy delicada. Y llegó a toda la Argentina. No llegó a algunos lugares sí, a otros lugares no. Nos preocupaban también los profesionales independientes, los monotributistas, el que tenía un kiosco, el que tenía un barcito. Y fuimos con créditos muy blandos, a tasa cero, que empezaban a pagar 6 meses después de que le eran otorgados. La realidad, cuando uno mira para atrás, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Todo. Absolutamente todo. Empezamos con muchas ganas y con mucha ilusión el gobierno, pero en el mes de marzo apagaron esa película y nos prendieron otra. Y tuvimos que reacomodar toda nuestra política a un nuevo escenario. Y reaccionamos bien. Reaccionó bien el gobierno nacional, reaccionaron bien los que gobernaban en las provincias. Definitivamente, la mayoría de ellos estuvo a mi lado acompañándome en esta etapa que estamos, estoy seguro, terminando. Y yo siempre voy a estar agradecido a cada uno de ellos. Yo en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ¿eh? No me fui a la playa, nada, ni una semana. Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción que tener ojeras si tengo que trabajar así. Y como yo, todos pusimos mucho empeño para sobrellevar el momento más difícil de nuestra historia. Y allá por diciembre del año pasado llegaron las vacunas. Y las vacunas empezaron a llegar proporcionalmente a toda la Argentina. Primero vacunamos al personal de la salud, después al personal de seguridad, después empezó a llegar a los ciudadanos. Allá en diciembre, cuando llegaron las primeras vacunas, montaron un enorme show donde planteaban que en verdad estábamos ofreciéndole a los argentinos vacunas muy riesgosas, que era un acto de inconsciencia nuestra. Pero lo cierto es que nosotros estábamos muy seguros de la calidad de las vacunas que estábamos proponiendo. El tiempo dijo que terminó siendo la más efectiva de todas. Pero mientras tanto, tuvimos que soportar los que me acusaban de envenenar a la gente. Y me pasó algo peor. Como le recomendaban a la gente no vacunarse, yo decidí ser el primero en vacunarme para darle confianza a la gente de que podían confiar en la vacuna que yo estaba trayendo. Y después, no sé, no me pregunten cómo pasó, pero terminé en un vacunatorio VIP. En verdad yo me vacuné para que todos estén tranquilos y darles tranquilidad y confianza, y terminaron metiéndome como un vacunado de privilegio.
Después el tiempo demostró que teníamos que buscar más vacunas y seguimos buscando. Fuimos a buscar a Oxford. Oxford nos permitió que hagamos la materia prima de la vacuna, el principio activo de la vacuna. Y acordamos con México trabajar juntos para producir la vacuna para Latinoamérica. Y porque hicimos ese acuerdo, muchos dijeron que éramos parte de una suerte de confabulación geopolítica, donde nosotros estamos promoviendo la vacuna rusa y la vacuna china. Pero cuando acordé con Oxford, nadie me dijo que era un monárquico. Nadie me dijo que era un pro-monárquico. Y siguieron sembrando dudas y dudas y dudas. Y después vinieron las vacunas norteamericanas, cuando pudimos firmar acuerdos que fueran ventajosos para la Argentina. Porque si hay algo que yo siempre tengo presente, es que cuando yo firmo un acuerdo, una resolución, un decreto, o promulgo una ley, estoy incidiendo en la vida de generaciones de argentinos. Entonces sí, pudimos llegar a firmar los acuerdos con laboratorios americanos y llegaron las vacunas norteamericanas finalmente. Nada de este tiempo fue fácil, pero en este tiempo nosotros logramos atender a los más necesitados, preservar el trabajo formal y no pararnos, no paralizarnos, porque desde que llegamos hasta ahora, en la Argentina entregamos 20.000 viviendas. 20.000 viviendas que se hicieron en todo el país, en todo el país, en todo el país. 20.000 viviendas que las hicimos pensando en el derecho que tiene cada argentino y cada argentina de tener un techo para él y su familia. Eso es un derecho humano en los tiempos que vivimos. Y avanzamos y avanzamos. Y cuando en enero de ese año ocurrió el sismo, el movimiento, el temblor que vivió San Juan y lastimó muchas viviendas de gente realmente muy necesitada en Pocitos, vine al día siguiente y le pregunté a Sergio, bueno, ¿y cuántas casas harán falta construir acá? ¿Y cuántas familias? Bueno, tenemos que hacer una suerte de censo para ver cuántos son. Y a la semana estaba Jorge trabajando, poniéndose en marcha con todo esto. Y eran 835 casas que había que construir, 35 o 37. 837. 837, 1.800 en total de la provincia, pero 837 para ese emprendimiento. 837 casas que yo le decía a Jorge, mirá, hay que apurarlo porque esta gente lo necesita, hay que apurarlo. Y Sergio me decía la semana pasada, mirá que ya estaba muy avanzado la construcción y entonces dijimos, vamos a verlo. Y no saben la alegría que me dio ver tantos sanjuaninos trabajando, levantando paredes para sanjuaninos y sanjuaninas que lo están necesitando. Y yo estoy seguro que en 10 meses más, un año más tardar, todo eso estará terminado y todo eso será un hermoso barrio con escuelas, con jardines de infantes, con calles iluminadas, donde sanjuaninos y sanjuaninas puedan vivir dignamente. Y ese día ya le saqué el compromiso a los vecinos y a las vecinas del lugar. Ese día nos vamos a venir con Sergio, vamos a hacer un buen asado, vamos a brindar con vino sanjuanino y vamos a celebrar que sanjuaninos y sanjuaninas tengan esas casas. San Juan, en todo este tiempo, siempre estuvo en la atención del gobierno nacional, como todo el país. Yo, la verdad, no hago diferencia. Si sufre alguien en Ushuaia, sufre un argentino. Si sufre alguien en La Quiaca, sufre un argentino. Y si sufre alguien en San Juan, sufre un argentino. San Juan, en nuestro gobierno, solo para preservar el trabajo, con
con el ATP y con la inversión de vivienda, ha recibido 17.000 millones de pesos. Y yo estoy muy contento de que así sea. Cuando yo veo cómo la pandemia nos complicó la vida y veo las cuentas públicas de los estados provinciales y me doy cuenta que está todo tranquilo y ordenado y en verdad nadie tiene el sobresalto de poder pagar los sueldos, yo digo, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. La vacunación fue avanzando poco a poco. Y con la vacunación el riesgo del contagio y el riesgo de la muerte y de la enfermedad fue bajando, fue cediendo. Y aceleramos la vacunación y recibimos muchas vacunas. ¿Y qué cantidad de gente tenemos vacunada acá? ¿Qué porcentaje de la población? Casi 700.000, tenemos 750.000 recibidas. Casi 700.000 sanjuaninos y sanjuaninas ya han sido vacunadas. En el país, el 85% de los mayores de 18 años ya tiene por lo menos una dosis. Y yo calculo que en poco tiempo más ya prácticamente los que mayores de 60 años, que es la parte de nuestra sociedad en mayor riesgo, ya prácticamente está avanzando a gran velocidad con la segunda dosis. Y yo confío que podamos en un mes más tener por lo menos la mitad de la sociedad argentina con las 2 dosis dadas. Y hemos empezado a vacunar a los adolescentes, porque conseguimos la vacuna para los adolescentes. Y eso también va a gran velocidad. ¿Y por qué reparo en la vacuna? Porque cuando la inmunidad haya venido, no porque nos contagiamos, total todos se van a contagiar, como alguien me dijo, sino que la inmunidad haya llegado como consecuencia de la vacunación responsable, entonces sí, el horizonte nos va a mostrar nuestra puerta de salida. Y cuando enfrentemos esa puerta de salida, donde las próximas elecciones tienen mucho que ver, quiero serles franco, allí debemos reparar en todo lo que nos pasó, en lo que nos pasó en estos 2 años y cómo debimos enfrentar estos 2 años por el país que nos dejaron quienes estuvieron 4 años antes. Y allí les pido a todos que piensen y reflexionen y que se den cuenta. Porque nada es más fácil que desde la tribuna cuestionar cómo juega un equipo. Lo difícil es jugar el partido. Los que estamos acá jugamos el partido. Sabemos lo difícil que fue. Jugamos en una cancha embarrada y muchas veces por la acción política de algunos, en una cancha inclinada. Cristina dice, nos las pasamos atajando penales. Atajamos un montón de penales. Tal vez recibimos algún gol, pero hicimos un montón de goles. Y los goles que hicimos están en esa empresa que visitamos hoy, Lacoste. Tiene 3 empresas en el mundo que producen. Una en París, una en Japón y una en San Juan. Y esa empresa también se mantuvo porque el Estado la ayudó. Y la ayuda. ¿Y eso está mal? No, está muy bien. Está muy bien que el Estado esté presente para ayudar al que invierte, produce y da trabajo. Está muy bien. Está muy bien. Hoy le preguntaba, veníamos hablando con Jorge, y me decía, vamos a tener que sacar un DNU para mejorar las condiciones crediticias de los que quieren acceder a una casa, para garantizarnos que la cuota no crezca por encima de las posibilidades del que toma el crédito de pagar. Y le dije, ¿por qué un DNU? Y bueno, porque hay una ley dictada por el gobierno precedente que reguló los créditos SUBA y por lo tanto todo lo que haya que modificar en materia de crediticia hay que hacerlo por vía de un DNU. Ahora piensen la diferencia.
Antes, el problema de las viviendas lo debía resolver el mercado. El mercado. Y las cuotas subían como subía el dólar y como mandaba el mercado. Y lo que estamos pensando con Jorge es que el que tome un crédito no sienta que está entrando en un problema, sienta que está saliendo de un problema. Yo cuento estas cosas, a las que podría sumarle otras. Por ejemplo, que en el medio de la pandemia pusimos un satélite en órbita. Además, que enfrentamos la pandemia sin Ministerio de Salud, con sarampión recorriendo nuestras calles, una enfermedad que creíamos erradicada, volviendo a afectar a nuestros chicos, con los hospitales abandonados, y nos pusimos a construir hospitales, y llevamos hospitales de emergencia a todos los lugares donde fue requerido, y llevamos a nuestras Fuerzas Armadas con sus hospitales de campaña a ayudar donde hacía falta, y montamos cerca de 4.000 camas de terapia intensiva para que a nadie le falte una cama. Y nadie que se haya enfermado dejó de recibir la atención médica que necesitaba. ¿Y saben por qué? Porque los que estamos acá creemos que el Estado tiene que estar presente para cuidar la salud pública y que la salud no es un problema del mercado, como no es un problema del mercado la vivienda. Es un problema que el Estado debe tomar en sus manos para resolver el problema de los que lo necesitan. Y marco todas estas cosas para que en los tiempos que vivimos, donde muchas veces la disputa se vuelve cruel y la agresión se sobredimensiona y a veces dudamos de errores que cometemos, claramente, y decimos que esto no debió haber pasado y pedimos disculpas cuando pasa, pero que nada de eso nos haga olvidar lo que vivimos hasta el 10 de diciembre del 2019. Porque, además de todo eso, en el medio tuve que arreglar una deuda de 100.000 millones de pesos que tomaron con acreedores privados y que dejaron en default, que dejaron impagas. Y tuve que ir y discutir acreedor por acreedor para sacar la mayor ventaja para la Argentina. Y logré que esa deuda nos dé 4 años de gracia, 10 años para pagarlas, y al cabo de todo ese tiempo haber ahorrado 37.000 millones de dólares para Argentina. Y ahora estoy discutiendo con el fondo. En un contrato, en un acuerdo que se firmó en una noche en Olivos, y que al país le costó 44.000 millones de dólares. Piensen ustedes que ese crédito originalmente era de 57.000 millones de dólares. Cuando yo llegué dije, no quiero más plata, no me den más plata. Y entonces así nos evitamos llegar a los 57.000, pero originalmente era de 57.000 millones de dólares. El mundo ahora, después de la pandemia, todos estamos de acuerdo que está muy necesitado, que la desigualdad creció, que muchos están en una situación de más postergación. Para el mundo entero, para todo el mundo, para arreglar el problema de la pandemia en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional ha dispuesto darle a todo el mundo 50.000 millones de dólares. Y alguien en Argentina tomó un crédito por 57.000 millones de dólares. Y todavía habla. Y todavía habla. Es muy impresionante. Yo les cuento que la discusión con el fondo no es fácil, nunca lo fue. Yo digo medio en broma y medio en serio que yo debo tener un estigma, porque cada vez que llego al gobierno la Argentina está en default. Llegué con Néstor en el 2003 y estábamos en default y tuvimos que levantar un default. Y tuvimos que discutir con el fondo para pagarle la deuda e independizarnos del fondo.
Y ahora me toca llegar al gobierno y otra vez estamos en default y otra vez tengo la misma discusión con el fondo. Pero muchos de los que tomaron esa deuda ahora me dicen hay que arreglar con el fondo, hay que arreglar con el fondo, hay que arreglar con el fondo. Yo con el fondo no voy a arreglar en ninguna cena. Voy a arreglar discutiendo, voy a arreglar preservando los derechos de los argentinos, voy a arreglar sabiendo que antes de pagarle al fondo tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina. Y bueno, así seguimos. Y estamos saliendo. Porque cuando uno mira además los números de la economía son muy auspiciosos. Crece la economía, crece la construcción, crece la inversión. Crece el empleo industrial. Mañana vamos a tener un acto porque el empleo industrial está creciendo en todo el país. Crece el empleo en la construcción. Crece el empleo. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No. Quiere decir que todo indica que estamos en el camino correcto. Eso quiere decir. Y lo que yo más necesito de cada sanjuanino y de cada sanjuanina es que no desviemos este camino. Porque cuando tomamos los argentinos, yo no fui parte de esa votación, no voté eso, pero cuando los argentinos por mayoría tomamos otro camino, nos fue pésimo, ¿eh? Perdimos 23.000 pymes. Nos endeudamos en 150.000 millones de dólares, que no están en ese barrio en Pocito que tiene casas de adobe. No está en ningún puente, no está en ninguna ruta. Está en el exterior, porque todo fue armado para que la planta entre y salga y siempre pase lo mismo. Unos vivos ganan mucho y millones de argentinos pierden. Y recuérdenlo, grábenlo en la memoria, aprendamos alguna vez de nuestra historia. Aun cuando hagan mucho barullo, cuando hagan mucho ruido, cuando estén buscando con lupa en qué nos equivocamos, busquen con lupa. Lo que no van a encontrar es una cuenta mía en Caimán, en Bahamas, en Nueva York. No van a ver a ningún hermano mío haciendo negocios con parques eólicos ni con autopistas. No van a ver que mis amigos se benefician con la obra pública. No lo van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque no lo hacemos. Simplemente porque no lo hacemos. Y tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo en que la Argentina, tan rápido podamos, se ponga definitivamente de pie y empiece a caminar en un marco de mayor igualdad. Que recuperemos todos nosotros la solidaridad que en otro tiempo no existió. Que entendamos que aquí nadie se salva solo, ya está visto. Nadie se salva solo. Tenemos que salvarnos en conjunto. Yo soy hijo de un riojano, yo no sé si alguna vez se los conté. Quiero mucho a La Rioja, tengo un amor entrañable por La Rioja. Papá, que era riojano, se fue a vivir a Buenos Aires cuando tenía 12 años para estudiar en el Nacional Buenos Aires. Y cruelmente nos traían el verano de las vacaciones a La Rioja. Con lo cual conocí La Rioja de los 50 grados, era una cosa muy impresionante. Pero aún así amo a La Rioja, la amo mucho. La amo tanto como la Constitución. Yo soy un hombre del derecho y amo mucho la Constitución y la cuido y la respeto. La verdad que la Constitución es muy clara. Es muy clara. Los recursos naturales son de la provincia donde los recursos naturales están. Ahora, los hermanos riojanos, los que tienen que ver es cómo ayudan a ese desarrollo, porque tal vez puedan ganar en algo con ese desarrollo. Y hasta puedan revisar su política, que ha sido constante de mucho tiempo, de ser críticos de la minería. La minería, cuando se explota responsablemente y con acuerdo social, tiene sentido. Porque todo lo que está acá sería imposible si la minería no existiera.
desde esos foquitos hasta esos caños de hierro. Si todo eso no existiera, si la minería no existiría donde estamos acá. Esto no existiría. Nada de esto existiría. El tema de la minería es hacerlo con la responsabilidad política, con la responsabilidad social, con el acuerdo social, como se hace en San Juan. Por eso tenemos un secretario de minería que le robamos a los sanjuaninos, porque sabe mucho de eso. Por lo tanto, yo quiero que San Juan crezca, y quiero que crezca La Rioja, y quiero que crezca Catamarca, y quiero que crezca Jujuy, y quiero que crezca Salta, y quiero que crezca Formosa. Quiero que todo ese gran norte argentino, de una vez por todas, tenga el impulso que no tuvo, porque no le prestaron atención. Y quiero que San Juan crezca, como ha crecido y como está creciendo. Y quiero que La Rioja crezca. Y hay que ayudarla. Y hay que ver, porque por ahí puede aprovechar en parte ese desarrollo minero de San Juan para desarrollar una infraestructura que está cerca del lugar donde esa explotación ocurra. La solución, diría el general, es dentro de la ley, fuera de la ley nada. Y como la Constitución es muy clara al respecto, no forcemos las interpretaciones. Yo les pido que tengamos en cuenta todo lo que hemos hablado en este tiempo y tengamos en cuenta todo lo que hemos vivido. Aprendamos de los aciertos y de los errores cometidos. No los repitamos los errores. Estemos más unidos que nunca, porque en la unidad está el secreto. Entendamos que el mayor riesgo que tenemos es que esa puerta de salida sea el túnel del tiempo que nos vuelva a un pasado que nos costó muchísimo. Esa puerta de salida es la puerta que nos acerca a la esperanza y a la posibilidad de vivir la vida que queremos. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias al compañero presidente por esta visita a la provincia de San Juan. Gracias por un estado presente para todos los sanjuaninos. Gracias al compañero gobernador Sergio Uñac, a los compañeros ministros Matías Culfas, Jorge Ferraresi, a nuestra compañera y precandidata a diputada nacional, Fabiola Ubone. Muchísimas gracias a todos y todas presentes.